Continuando con la consideración de este capítulo, las quejas no solamente eran contra los espías que fueron fieles en reflejar la verdad, sino también se levantaron contra Moisés, aquel hombre paciente y manso que los había guiado. Se quejaron contra él que los había llevado a un lugar que no valía la pena. Y no solamente contra él, contra Aarón. Quiero mencionar un versículo que se encuentra en Mateo capítulo 12, versículo 31 y 32, donde Jesucristo nos dice lo siguiente: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Es interesante, en este capítulo encontramos cómo estos hombres se quejaron, propusieron elegir un nuevo capitán que los llevara de regreso a Egipto, desecharon a quien Dios había elegido y lo eligieron otro. En este momento Moisés y Aarón van al santuario, se postran en tierra. Caleb y Josué, es como una forma de expresar la profunda tristeza que les traía el proceder del pueblo, rasgan sus vestiduras. Generalmente este acto se hacía en momento en que algún familiar había fallecido, en un momento muy difícil. Y acá nosotros encontramos una conversación entre Dios y Moisés. El Señor había tomado la decisión y le habló a Moisés diciendo así: mira, este pueblo ya basta. Desde que salió de Egipto he tenido que estarle perdonando sus faltas en contra de mi voluntad. Vamos a hacer lo siguiente, dice: será como un hombre, terminaré con este pueblo. Y de ti haré una gran nación, una nación más fuerte, que sea de acuerdo a mi voluntad. Pero Moisés, postrado en tierra, habló con el Señor, le presentó sus argumentos y le hizo ver: Señor, le dice, piensa en que tú tantas veces le has perdonado sus infidelidades, sus quejas, sus falta de fe. Piensa en lo que se dirá en Egipto. Dirán: lo sacó al desierto con una promesa de llevarlo a una tierra mejor y no fue capaz de introducirlo en esta tierra. Ten misericordia como tantas veces la has tenido este pueblo postrado en tierra. De esta manera, en forma desinteresada, Moisés mostró que no le atraía la propuesta del Señor de que él fuera llegar a ser una persona importante, más de lo que el Señor ya lo consideraba. Y ahora viene la respuesta del Señor. La verdad, dice, yo ya lo he perdonado. He perdonado su falta de fe. Pero ellos recibirán la sentencia que ellos mismos dieron. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto, ojalá hubiésemos muerto en el desierto. Pues bien, así como fueron 40 años 40 días los que los espías necesitaron para recorrer la tierra, ahora el pueblo volverá al Mar Rojo y recorrerá por 40 años. Y toda esta generación de 20 años hacia arriba no entrará ni conocerá la tierra prometida, la tierra que prometía a Abraham, a Isaac y a Jacob, a no ser mis dos siervos, Josué y Caleb. Ellos, por su fidelidad, tendrán la oportunidad de conocer este lugar. Cuando el pueblo escuchó la sentencia, ahora recapacitaron
pero el espíritu aún se mantenía, ese espíritu de rebelión hacia la voluntad de Dios. Y es por eso que muchas veces, en algunas oportunidades, hermanos y hermanas me han preguntado, ¿cuál es el pecado del Espíritu Santo? En este relato de este capítulo, nosotros vemos cómo el pueblo se quejó, hizo responsable a Dios de su falta de fe, de su falta de confianza, habló que Dios se había equivocado. Precisamente esto es el pecado contra el Espíritu Santo. Dice, toda falta será perdonada a los hombres. Hay algunos aspectos de este capítulo que dan bastante que pensar, en que habla de que si bien es cierto, el Señor perdonó al pueblo, pero todos los que habían sido parte de las quejas, de la rebelión, que se habían unido para elegir otra persona que Dios no había elegido, iban a morir en el desierto. Se iba a cumplir su deseo. Sus cuerpos quedarían enterrados en el desierto a través del tiempo. Y aquellos que ellos hallaban de que iban a ser presa de sus enemigos iban a poder entrar, que eran los menores de 20 años hacia abajo. La motivación, los argumentos que usó Moisés son muy interesantes. Y nosotros lo vemos reflejado en un versículo que se encuentra en Éxodo 34:6, el cual nos dice lo siguiente. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tarde para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. El Señor es grande en misericordia y verdad. Todos hemos escuchado una expresión de un profeta que dice así, a no ser por las misericordias del Señor, hubiéramos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Podemos decir con toda seguridad, las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Cada mañana el Señor nos da sus bendiciones del sol, la lluvia, y es interesante, Jesús dice, el Señor hace salir su sol para buenos y malos, hace llover para buenos y malos. Ahora, ¿dónde se verá la diferencia? La diferencia se ve en apreciar o en despreciar la bondad de Dios. Este pueblo que el Señor lo liberó, la mayor parte, despreciaron la buena voluntad de Dios, despreciaron su misericordia, despreciaron sus bendiciones que, como dice la palabra de Dios, nuevas son cada mañana. Y ahora se enfrentaban a una situación que era dura, pero era una situación en la cual el Señor estaba obrando con misericordia. Les fue perdonado su rebelión, pero ellos iban a volver hacia el Mar Rojo y iban a iniciar un peregrinaje de 40 años de rebeliones, de quejas, de murmuraciones en contra del Señor. Pero el tiempo mostraría. Toda una generación bajó al descanso y no pudieron entrar a la tierra prometida. Hay ciertos aspectos que nosotros
el tiempo nos mostrará, que son en relación a qué pasó con esa gente. Si bien es cierto, murió en el desierto, ¿se habrán arrepentido? ¿Habrán confesado su falta de fe, su falta de confianza en las promesas del Señor? En este aspecto nosotros podemos recordar que el que confía, el que mantiene en su mente las grandes promesas que el Señor, las grandes obras de fe y confianza que el Señor ha hecho en el pasado, esos son una garantía en cuanto al futuro. Y es por eso que esto fue escrito. En la palabra de Dios dice que todo lo que fue escrito en el pasado para nuestra enseñanza fue escrito. En relación a Israel dice, todos cruzaron el Mar Rojo, todos fueron bautizados en el mar, todos vieron la presencia de Dios, todos estuvieron en el monte, pero de la mayor parte el Señor no se agradó. Al llegar a este fin de esta semana, siempre se habla del fin, pero la verdad es que hay una expresión muy interesante que dice, estamos a una semana menos de encontrarnos con el Señor. Que estas reflexiones nos puedan llevar a considerar nuestra experiencia de cada día, que podamos desear estar en paz con Dios y con nuestros semejantes. Es mi deseo y oración para todos los que en esta tarde el Señor ha permitido que lleguemos a este puesta del sol, en que recibiremos la gran bendición del Señor, un nuevo día de recuperación tanto físico como espiritual. Que este sea nuestro deseo y nuestra oración. Amén.